Hola amigos, bienvenidos un día más al rodeo de Friends Competitor nuevamente de Ranma 1 medio. Me he topado con un vídeo de... En su día creo que comparamos el primer capítulo, ¿no? Cuando empezó... Cuando ya estaba disponible la serie. Creo que reaccionamos a una escena de que salió Sí, un vídeo de un chaval latino comparando hemos el, grabado varios. el primer capítulo y demás. Pues me he topado con uno del capítulo 2, ¿vale? De alguna escena que sale Kuno también, por lo que se ve, y no sé, algunas escenas supongo de diferentes momentos del segundo capítulo, la verdad. Comparando lo del doblaje latino con el castellano, ¿vale? No sé por qué, pero hoy se ve esto más oscuro. Es la misma luz. Así que bueno, vamos para allá. A ver qué dice nuestro amigo. Pues hace poco, el segundo episodio de la nueva versión de Ranma y medio llegó a Netflix, destacando que tuvo doblaje en múltiples idiomas, por lo que decidí darle una repasada a algunos otros para ver qué tanto se diferenciaban con respecto a la versión original y la versión en latino. En este caso, la que más me llamaba la atención era la versión en castellano, por lo que decidí contrastarla de manera directa con la antes mencionada. Cabe destacar que la idea de este video no es demeritar a ningún tratamiento, a final de cuentas son acercamientos distintos y pues si eres de Latinoamérica te va a gustar más la versión hecha para dicho territorio, y si eres de España pues te va a gustar más la versión hecha para Europa. Como última cosa antes de comenzar, para la versión hecha en Latinoamérica me voy a referir a esta como latino, mientras que para la versión europea me estaré refiriendo a ella como castellano, y cuando mencione la versión original pues haré referencia a la versión japonesa. Sin nada más aclarar, empecemos. Como en este capítulo a quien más escuchamos es a Rama en su faceta de chico, tenemos que en la versión en latino es interpretado por Elliot Leguizamo, quien también nació la voz de Eugeo en Sword Art Online. No tienes ni que decírmelo. Ah, por favor, ¿eso qué? En primer lugar, te juro que odio con todo mi corazón a las chicas que son como tú, que son violentas, iracundas, agresivas, gruñonas. No sabes en lo que te metiste, anciano. Oye, ¿qué pasa, papá? Dime algo, ¿qué? ¿Se te fue la voz? ¡Mira! ¡Un gato en reversa! ¡A volar! Es que se apareció detrás de mí. No me di cuenta del momento en el que llegó. Mientras que en castellano es interpretado por Iván Priego, quien también ha interpretado a Boruto Uzumaki en Boruto la película. Sí, claro, no me digas. Ya, como si yo quisiera. No te confundas, guapita de cara. Yo a las chicas violentas como tú las odio, 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 odio. ¿Qué haces, cabeza hueca? ¿Te ocurre algo, papá? ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes decir nada? ¡Mira! ¡Un gato cangrejo! ¡A volar! Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que habíamos establecido Hay diferencias, ¿eh? Hay Tela de diferencia. en el capítulo anterior. En cuanto a la presentación, la del doblaje castellano se sentía mucho más pulida, por el hecho de que no había errores en la mezcla que sí estaban presentes en la versión en latino, teniendo en cuenta que dichos errores hacen referencia a dejar muchas o el 99% de las expresiones en japonés directamente. En castellano todas se encontraban dobladas. Y de acuerdo con el director de la versión para Latinoamérica, en teoría todo se había doblado, solo que parece que fue más cuestión del departamento de mezcla, y como veremos más adelante, parece que por ciertos detalles que se presentan en este episodio, pues en general ese apartado no está tan bien cuidado. Lo segundo es que se notaba desde las primeras escenas de la versión en castellano que esta no persiga la versión original, haciendo que todas las interpretaciones se sientan mucho más aterrizadas, destacando que por ejemplo, Ram en su faceta de chica habla enojada, pero no grita o habla elevada todo el tiempo, como en la versión en latino, y Akane no tiene tintes infantiles. De hecho, esto de querer asemejarse mucho a la versión original es algo que parece que va a arrastrar la versión en latino por el resto de episodios, incluso llegando a sacrificar por eso la naturalidad. Mientras que la versión en castellano la desecha hasta cierto punto, a favor Que eso siempre es un debate que depende de quién lo haga, está bien o está mal. Y esto es algo que siempre lo he dicho. Porque tú te parezcas más al original o intentes copiar al original, porque en este caso es más copiar al original, significa que seas mejor. Porque muchas. Es que. Doblaje es adaptar para el público que va dirigido. Ujú. Eso es el doblaje. Entonces, los chistes, por ejemplo, de japoneses
o en inglés, por hablar de alguna película, no es lo mismo que un chiste en español o en latino. Entonces tú tienes que adaptarlo para tu público, por ejemplo, al igual que costumbre a la hora de hablar o de tratar X situaciones, tampoco es lo mismo que lo traten ellos. Por ejemplo, los momentos drama, no es lo mismo un drama de un japonés que un drama de un español. Los españoles somos más dramáticos. No tengo que decirte. Emocionalmente tenemos más cojones. Ellos son más paraditos. Los japoneses son muy cordiales todos, son todos más... Pero si hablamos de drama, de ellos son más insulto y de... afectados, sí, bueno, más de exageración. que le En duele cuanto a más, de que le duele exageración, más a ellos, sí, puede ser. De en que son cuanto a más putitas, vale. exageración, sí. Me refiero a la hora de exagerar, de una trifulca de pelea, Bueno, esa parte. o de insulto y demás. No es lo mismo en español que un japonés. Entonces siempre tienes que tirar por ahí. Es que si no, te aburres. Te aburres si tú ves una versión original, ¿no? Pero bueno. A favor de que todo suene mucho más homogéneo, pero lo más importante es que no se desentiende de los elementos del anime y aprovecha los momentos clave, cosa que irónicamente la versión en latino no hace tanto. Claro, mientras tú no quites el mensaje que quiera dar, está todo perfecto. Ahora si lo cambia ya, pues entonces sí, claro. Por último, pero no menos importante, tenemos que Ranma en su faceta de chico parece que hablaba con más potencia en la versión en castellano, en contraste con la versión en latino, pero esto parece más impulsado tanto por la serie en sí, como por cómo la versión en latino aborda el material. No es solo por eso también, a la parte de la interpretación, es algo que le ocurre mucho al doblaje latino, que siempre le ocurre, lo que pasa es que mucha gente no se percata de esos errores o no los quieren aceptar, más bien también. El doblaje latino no cuida los sonidos ambiente, nunca. Y esto hace de que no te sientas dentro del momento. Por ejemplo, en sitios donde haya eco, lejanía, cercanía, los aires de respirar. Casi siempre nunca está cuidado estos detalles que te sientan que tú estás dentro de esa situación, ¿no? Podría poner aquí muchos ejemplos ahora mismo para que ustedes lo vierais, buscar vídeo y ponerlo. Pero entonces no, porque me voy a alargar de un vídeo de 1 hora, ¿vale? Pero no es la primera vez que lo digo y lo he dicho tropecientas veces. Lo que pasa es que son cosas que la gente no se fija en eso. Se fija más en cómo está la letra, si está bien adaptado o si está bien... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que los pequeños detalles que son lo que marca la diferencia para mí. Bueno. Me explico, en el capítulo 1, cada que Ranma hace el cambio a su faceta de chica, lo hace de manera alterada, y como la versión en latino opta porque la de pelo rosa hable alto gran parte de sus apariciones, pues contrasta de manera directa con que al volver a su forma original, Ranma lo hace desde un punto de vista más tranquilo, lo que daba la impresión de un tono más tenue o más bajo en general. Una vez establecido lo anterior, ahora sí vayamos con el capítulo. De buenas a primeras, los dos tratamientos marcan su línea de una manera más que evidente, ya que a diferencia del capítulo anterior, este empieza con un pequeño resumen de la trama de la serie, y la versión en latino suena extraña, y al inicio tenía la idea de que se debía a que el narrador en la versión original decía las cosas llorando o riéndose o algo así, haciendo que sonara de esa manera. Y ella es Akane, del Dojo Tendo, y acaban de comprometerse en un matrimonio arreglado por sus padres. Y bueno, Ranma tiene un pequeño problema. Se transforma en chica cada vez que lo salpican con agua fría. Y en efecto, la versión en latino decide en ese sentido imitar a la versión original, haciendo que no se escuche natural, y por más paradójico que suene, el término que se me ocurre para categorizar esto es que está caricaturizando la interpretación, cosa que... Sí, y mal, porque esto es narrar. Tú estás explicando una historia, una situación, ¿no? De cómo ha llegado a esa situación, etc., qué es lo que le ocurre, está contando una historia. Cosa que estás narrando, y eso no es narrativa en ningún momento. Eso es... Estás poniendo vocecitas, ¿no? Eso no es narrar. De hecho se comprueba más adelante, con un personaje que tiene pocas apariciones, el cual también marca la línea de lo que va a arrastrar la versión en latino. Mientras que la versión en castellano opta porque el narrador suene sin ninguna intención en específico, ya que pues solo es un narrador. Esta es Akane, del Dojo Tendo. Sus respectivos padres han acordado que se casen, y Ranma tiene un buen problema.
Una de las cosas que tenemos en este capítulo es que tanto Ranma como Akane sacan su lado más engreído, y creo que eso no se ve tan reflejado en la versión en latino, al menos hablando específicamente de Akane, ya que en los diálogos de la versión en castellano el personaje opta por hablarle al protagonista de una manera mucho más déspota, y de hecho usa terminaciones en ciertas palabras, como cuando van camino a la escuela y le dice clarito para que le quede claro que no hay nada entre ellos. Creo que si no se ve reflejado en los diálogos en la versión en latino, bien lo pudo haber hecho en la voz, pero como habíamos establecido antes, al hacer que Akane suene un tanto más infantil, pues no da pie a que suene tanto así. Pero lo que sí vale la pena mencionar es que Akane en este episodio, al tener momentos muchos más serios, pues me agrada más como suena. Cuando establecí los puntos del capítulo anterior, dejé en claro que algo que me parece irónico de la versión en latino es que a pesar de mamar a la versión original, esta no decide irse de lleno con eso, y aprovechar los elementos del anime, cosa que la versión en castellano, a pesar de no seguirla tan de cerca, se da el tiempo para jugar con ellos. Me explico, esto queda demostrado con Ranma y con que a lo largo del capítulo nunca grita o alza mucho la voz, a pesar de que la animación da los recursos para que lo haga. Cuando Ranma va con Akane a la escuela y le empieza a decir que no le gustan las niñas o las chicas como ella, el personaje tiene un cambio en la animación, y se nota que le grita a Akane. En castellano no hay reparo en que el personaje acentúe cada vez más lo que está diciendo por la animación, lo que de hecho se ve reflejado en que el personaje hable más agudo. Pero la versión en latino decide no acentuar realmente nada, o no hacerlo con mucha fuerza. Esto creo también tiene que ver con que el diálogo es un tanto más largo, ya que en castellano Ranma en algún punto solo se dedica a repetir algo en específico, y a pesar de que la animación permita hablar más fuerte o agudo para seguir a la versión original, pues esto no ocurre. De hecho, esto de la potencia de Ranma se ve reflejado en escenas posteriores, ya que cuando se encara con el chico del club de Kendo, no le habla particularmente fuerte, como lo podría haber hecho su versión de chica, por ejemplo, en la versión en latino. ¡Si por fin puedes entenderlo! ¡Qué valiente! ¿Se puso frente a él en un parpadeo? No siento absolutamente nada por Akane, ni el más mínimo sentimiento, ¿me entiendes? Es tan violenta, obstinada, berrinchuda, siempre está gritando y no tiene carisma. Puedes estar con ella. Mientras que en castellano no tiene reparo en gritarle un poco y hablar algo más agudo. Es que está todo muy al mismo nivel. Esta es una escena de que Ranma se está encarando hacia Kuno. Tienes que empezar y encima vas como acelerado. Tienes que ir acelerado. Esa sería la interpretación. Tiene que ser acelerado porque te está encarando hacia él. Está directo hacia él. No tienes que dejarle tomar una reacción al personaje. Eso es lo que yo haría. Y creo que es lo que hace el castellano, ¿eh? ¡Te lo repito para que no te confundas! Va directamente a muerte. ¡Fuerte! ¡Se le ha acercado en un segundo! No siento absolutamente nada por Akane, ni siquiera un cariño remoto. Es violenta, cabezota, terca, gruñona y no tiene encanto ninguno. Y es que es curioso porque en general los personajes podrían sonar explosivos por momentos en las dos versiones, pero es como si la versión en latino precisamente en esos momentos decidiera no seguir a la versión original. Esto de que la versión en castellano aprovecha la animación en general se ve reflejado en cosas como por ejemplo cuando el personaje se exalta al ver el esqueleto del doctor y no desentona precisamente porque la cara del personaje está en primer plano, a pesar de parecerse a la versión original. Esto es un ejemplo de cuando yo hablo los on y off. Esto es un ejemplo. Otro punto que diferenciaba las dos versiones tenía que ver con cómo Ranma se refería a su padre por momentos, estableciendo que en castellano, en el primer capítulo, nunca le habla con propiedad, y en latino solo lo hace al principio, cuando van a subirse a pelear a los bambú, para posteriormente decirle anciano. En este segundo episodio ocurre algo similar en las dos versiones, y es que cuando Ranma tira a su padre al agua, este hace mención a que es su padre en las dos versiones, a pesar de que antes haya referido a él como anciano o viejo. Bueno, en la versión en castellano se refiere a él como cabeza hueca cuando le pega. Lejos del asunto de la mezcla, no sé si otro apartado al que no se le puso mucha atención en la versión en latino tiene que ver con los diálogos. Viendo la versión en castellano, no había dado cuenta de que hay uno que no me hizo mucho sentido en latino. Me explico, cuando Ranma se convierte en chica y dice que va a ir a su casa a darse un baño, Akane le dice: dime algo, si te tiro agua caliente vuelves a ser chica. Dime algo. Te vas a convertir en chico si vierto agua caliente sobre ti. Pero es como si le hiciera falta un no en sentido de pregunta, que de hecho está en los subtítulos. En castellano, el diálogo sí tiene ese último no en sentido de pregunta, que hace que el diálogo cobre más sentido al menos para mí.
Anda que... Si te tiro... Es que la clava la expresión, ¿eh? La expresión de ganar. Venga. Si te hago eso, va a volver como estaba antes, ¿verdad? La de ganar es que la clava la mirada. Es que la mirada es mortal, vamos. Sentido al menos para mí. Anda que... Si te tiro agua caliente vuelves a ser chico, ¿verdad? Una de las Es diferencias que la clava, es que cuando hay que analizarlo todo, las caídas, los hechos, todo, cuando les digo que hay que analizarlo todo para que te dé sentido la escena, es que es eso. Es que no hay mejor ejemplo que eso. La de gané. más notables en cuanto a los diálogos tiene que ver con la primera aparición del señor Tofu. En latino, Ranma le pregunta a Kane si es misterioso. Y es misterioso, ¿verdad? ¿Por qué me preguntas eso? En castellano le pregunta si es fuerte. Es fuerte, ¿verdad? Anda, ¿te has dado cuenta? También en la versión en inglés. En verdad es fuerte el doctor, ¿eh? Es raro. Sí, pero en verdad nota, sabe, ten en cuenta que conoce todo el cuerpo humano, ¿eh? Con un solo movimiento, con un dedo, se dejaba paralítico si quería. ¿Sabes? Y eso se dio cuenta Ranma al momento de que, Dios, ese tío que... No le pregunta si es fuerte. Es fuerte, ¿verdad? Anda, ¿te has dado cuenta? También en la versión en inglés. Dr. Tofu is a chiropractor. Very skilled doctor. He's strong too, isn't he? Oh, so you can tell? Prácticamente en todas las versiones le pregunta eso. De hecho, en los subtítulos para Latinoamérica también se hace referencia a que es alguien fuerte y no alguien misterioso. Avanzando con el episodio, tenemos el momento en donde los detalles de la mezcla y la traducción convergen en la versión en latino, ya que cuando Tatewaki hace su aparición, este dice que es el trueno azul, mientras que en el cambio de plano a las chicas de la escuela se puede escuchar que estas lo llaman rayo, cuando en la versión original siempre le dicen trueno. ¡Me llaman el trueno azul de la preparatoria Furringan! ¿Y eso del rayo azul ya lo conocían? No, para nada. En la versión en castellano, Eso es a lo que me refiero. Le ha faltado sonido ambiente a él. Mezclarse con el sonido ambiente. Es que no hay sonido ambiente con él. De desgarramiento, de que se vayan mezclando los sonidos con el aire, cositas así, ¿sabes? Me falta. no todo el tiempo mantienen lo de trueno y no cambia entre tomas. ¡Y me llaman el trueno azul del Instituto Furringan! ¿Veis? El sonido ambiente, con el eco como está perdiendo todas esas cosas, le da más vida a la escena. Y eso nunca lo hace en latino, ¿eh? Nunca. Pero es que lo habrá hecho alguna vez. Pero muy rara vez hace el latino estas cosas de que se vaya con los juegos ambiente. Muy pocas veces. Muy poco lo he visto. ¿Habíais oído lo del trueno azul? No, nunca. Con respecto a la mezcla en la versión original, cuando este se termina de presentar se puede escuchar como hay una especie de eco al final. Esto está disponible también en la versión en inglés y en la versión en castellano. Es que el latino no sé Pero por no qué, está pero disponible en la versión en latino. no lo hacen. Algo de lo que me No sé si es porque no tienen los materiales para hacerlo. Falta de recursos. Falta de recursos. Pero es que no lo hacen nunca. El otro día vi una escena de los Peaky Blinders. De el jefe de la banda, que no me acuerdo cómo se llama. Es Tommy. Se encaraba con todo su grupo. Y en el latino se escuchaba como si grabado normal, ¿sabes? Pero en cambio en el castellano se escuchaba el eco, cómo rebotaba las voces, que te venía las voces de un lado, de atrás, de fondo. Son detalles que eso te hace meter dentro de la escena, pero es cosa que en el latino esto casi muy rara vez ocurre. No sé por qué, no sé si será por falta de recursos, no lo sé, pero vamos. Para considerarse ellos mismos, ustedes mismos consideráis el mejor doblaje del mundo, los mejores dobladores del mundo, y que no tenga estos recursos, para mí eso baja muchísimo el listón. Me percaté es que mientras que en latino siempre se refieren al apellido de Ranma como Saotome, en castellano parece que por momentos se acentúa la última sílaba y por otros no. Hablando del trueno azul, algo que me llamó la atención es que en castellano tiene una voz bastante profunda. De hecho, esta se acentúa más en los momentos donde se exalta y demás. En latino diría que es un poco más joven, o que no habla precisamente grave.
a las entonaciones Continuando fuertes, con lo de que para el que doblaje destaque latino más la bebe por escena del completo de momento. la versión japonesa, tenemos que mientras que el reportero de la escuela habla de una manera caricaturizada, siguiendo de hecho la misma versión del narrador, en castellano se opta porque se hable de manera más natural o normal. Que ya que estamos en esa escena, podemos agregar el dato inútil del capítulo, y es que cuando Ranma y Tatewaki caen al agua, se puede escuchar como en castellano uno de los chicos de la escuela utiliza el honorífico senpai. Uf, ¿cómo pesa este tío? Senpai se está moviendo. ¡Qué raro que nada! ¡Da miedo! En latino no se usa ningún honorífico ni en esa escena ni en el capítulo en sí. Y así como al principio del capítulo con el narrador los dos doblajes habían marcado su camino, también lo hacen al final. Y es que cuando Ranma le pega al chico de la espada de madera, se optó porque en latino se alargue y se eleve el tono del personaje cuando dice contigo. ¡Pero a nadie le interesa salir contigo! Es muy fuerte. Y por momentos creí que la versión japonesa terminaba igual, pero no. De hecho tiene un diálogo un poco más largo. Y no puede ser porque está con la boca abierta, es como, no sé, es una continuidad con los juegos en off. si me lo preguntan, creo que esto demuestra algo que quizás se compruebe con el pasar de los episodios. Y no es que se siga a la versión japonesa de Ranma todo el tiempo, más bien parece que se tiene una idea preconcebida de cómo debería o cómo suena el anime en general, y se intenta seguir ese concepto, pero no tanto la versión japonesa de este remake. Más bien pareciera que solo se toman algunos cuantos clichés de cómo suena el anime en su versión original. En castellano, el diálogo de Ranma es un poco más largo y no termina precisamente alto, sonando al menos para mí un tanto más natural. No tiene por qué decir alto, porque ten en cuenta que son personajes que siempre están con muchas revoluciones y no paran de insultar. Entonces, si puedes darle más creatividad a la escena y en el momento en off, cuando te cambia el plano, puedes seguir insultando al personaje, es más natural. Puedes alargar más y hacer una escena más jugosa, ¿no? Puedes disfrutar más, divertirte más con el momento del personaje. ¡Que nadie quiere salir contigo! ¡Es que no te enteras! ¿Lo ves? Puedes jugar el doble. Se hace más divertida, es que no tan repetitivo y alargamiento, es que hace más fluida en un momento y para eso, para un actor, es lo mejor que puedas hacer. Disfrutas un montón en la escena y el momento. Muy fuerte. Desde el primer episodio estaban claras las bases o hacia... Es que sin recordar este momento sabía que el castellano iba a hacer lo que he explicado. Porque es lógico que se haga esto, porque es lo más natural que hay. Donde se iba a dirigir cada versión, y creo que así van a seguir estas dos versiones, aunque eso hace que se dejen de lado ciertas cosas importantes, al menos para mí, en la versión de Latinoamérica. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, Muy buen vídeo. Me ha gustado, la verdad. Muy bueno se va explicando. Y ya que se ha explicado, pues yo también explicaba algunos puntos para que se entendiera más, ¿no? Algunas cosas. Mucha diferencia, una diferencia abismal, la verdad. Comparación del doblaje castellano con el latino. Pero son cosas que siempre he explicado. Muchas cosas que he explicado aquí yo ahora mismo, incluso que ha explicado Shabaleche, que Shabaleche latino. Lo he explicado yo cientos de veces. Lo que pasa es que a la gente parece que le entra coraje que explique estas cosas. Llevaba mucho tiempo yo sin hacer un vídeo así. Muchísimo tiempo de yo parar, de explicar, de dar instrucciones, etcétera. Hacía bastante tiempo que yo no hacía un tipo de vídeo así. Incluso, y lo que más me ha hecho gracia o curiosidad en este vídeo ha sido de que yo explicaba cosas y después daba la casualidad de que aparecía este tipo de escenas a las que yo me refería anteriormente. Y dije, mira, estos son los ejemplos que yo estaba hablando antes. Para que me entendierais un poco. La verdad es que muy guay el vídeo. Pues nada más, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os like, si lo queráis, suscríbete si no estás. Y nos vemos en el próximo.